Cierra los ojos solo un instante y siente la diferencia entre repetir algo y vivirlo, entre decir palabras y habitarlas desde el alma. El Salmo 23 es para muchos una oración familiar, pero para muy pocos es un código vibracional, y cuando lo entiendes desde ahí deja de ser consuelo. Se convierte en llave, una llave que no abre puertas externas, sino realidades internas. Y cuando eso cambia, lo externo también responde. Si alguna vez sentiste que una oración puede ser una llave, este canal es tu espacio para profundizar. Suscríbete. Vamos a empezar. Andrew Carnegie, uno de los hombres más influyentes en la historia del éxito financiero, no creía en la suerte, creía en leyes invisibles. Creía que la riqueza no era una meta, sino una consecuencia de vivir alineado con principios sutiles, inquebrantables. Si él hubiera comprendido el Salmo 23 desde una mirada cuántica, lo habría convertido en su mantra diario, porque cada palabra encierra una frecuencia, y cada frecuencia un destino. Gregg Braden, uno de los puentes más hermosos entre ciencia y espiritualidad, lo explica con claridad. El corazón humano tiene un campo electromagnético miles de veces más potente que el del cerebro, y cuando ese campo entra en coherencia, es como si todo el universo empezara a responder en sintonía. El Salmo 23, vivido con coherencia emocional, no solo toca el alma, toca ese campo, y al tocarlo, lo transforma. El error, tal vez el más común, ha sido repetirlo desde la superficie, desde el miedo, desde la urgencia, como quien repite un número de emergencia esperando ser rescatado. Pero el Salmo 23 no fue escrito para ser un grito de auxilio. Fue escrito como una declaración vibracional, como un acto de fe en movimiento, como un mapa hacia una realidad donde nada falta, no es un deseo, es una certeza. ¿Y si cada verso fuera un código? ¿Y si esas palabras antiguas llevaran impreso un diseño vibracional exacto, capaz de activar provisión, paz, dirección? ¿Y si el secreto nunca estuvo oculto, sino adormecido en la forma en que las decimos? Hoy, vamos a mirar con otros ojos, vamos a sentir con otra presencia, porque el Salmo 23 no es una poesía sagrada para leer al azar, es una herramienta vibracional para quien decide encarnar su contenido, y cuando lo haces, caminos financieros se abren, no porque lo pidas, sino porque lo sostienes, porque lo vibras, porque lo recuerdas, porque lo honras. Hay algo que duele más que la escasez visible. Es la sensación de vacío en medio de la abundancia aparente. Es ver una cuenta bancaria llena y sentir que algo, muy dentro, está incompleto. Personas que han alcanzado el éxito externo, que acumularon logros, propiedades, reconocimientos, pero que en las noches más íntimas siguen sintiendo que falta algo, que hay un hueco, una carencia más sutil, pero más profunda. El Salmo 23 no fue escrito para llenar bolsillos, fue escrito para llenar espacios interiores, para devolvernos al centro, porque lo que él activa no es el dinero, es la seguridad vibracional, esa certeza serena de que todo está cubierto, de que no estás a la deriva, de que no estás solo. Esa sensación no tiene precio, pero lo cambia todo. Cuando una persona vibra desde ese estado, su campo energético se convierte en un imán. No necesita correr detrás del dinero, no necesita probar su valor, no necesita convencer a nadie. Su frecuencia hace el trabajo. Su presencia comunica abundancia antes de que diga una palabra, porque la verdadera abundancia no grita, no se ostenta, solo se siente, y al sentirse, se expande. El vacío silencioso que muchos experimentan, incluso rodeados de cosas, es el resultado de haber perseguido recompensas externas sin haber cultivado una raíz interna, sin haber plantado el nada me faltará en la tierra fértil del cuerpo, del alma, del corazón. Porque ese verso no es un consuelo para los débiles, es una afirmación cuántica para los conscientes, es un posicionamiento espiritual que altera la realidad física. Y aquí está el verdadero secreto. Quien se siente completo, atrae. Quien se siente sostenido, magnetiza. Quien se siente en paz, prospera. El Salmo 23 no promete riquezas, promete una conciencia desde la cual la vida se vuelve rica. Rica en propósito,
rica en sentido, rica en oportunidades que antes no veías, porque tu mirada estaba nublada por la ansiedad. Por eso, repetir este salmo es solo el primer paso. Habitarlo es el verdadero milagro. Cuando comienzas a encarnar ese estado de provisión silenciosa, la vida entera empieza a responder a tu vibración. No porque lo merezcas más que otros, sino porque finalmente confías. Hay una frase en el Salmo 23 que ha sido dicha millones de veces: nada me faltará. Pero decirla no es lo mismo que vibrarla. No es lo mismo pronunciarla desde la mente que vivirla desde el corazón, porque la clave no está en las palabras, sino en el estado desde el cual las encarnas. La mayoría de las personas recita este verso como una promesa futura, como si fuera un deseo, como si dijeran: algún día, si soy bueno, si rezo suficiente, si hago las cosas bien, entonces nada me faltará. Pero ese no es el espíritu del verso. El Salmo no dice: quizás no me falte. No dice: si me esfuerzo, no me faltará. Dice: nada me faltará. En tiempo presente, en certeza plena, en vibración de ya tener. Esa es la clave vibracional de este salmo, el principio cuántico de la anticipación. En el campo energético que nos rodea, la realidad no responde a tus carencias, sino a tu frecuencia. No responde a tus súplicas, sino a tu coherencia. Y cuando tú vives como si ya estuvieras provisto, no estás fingiendo, estás creando, estás activando un campo desde el cual la vida comienza a reorganizarse. Neville Goddard enseñaba que no hay fuerza más poderosa que imaginar el final desde el estado del deseo cumplido. No se trata de visualizar como quien espera un milagro, sino de habitar ese estado como quien ya lo recibió. Vibrar nada me faltará no es negar tus desafíos, es declarar que, aún dentro de ellos, tú eres abundante, tú eres sostenido, tú eres completo. Y aquí ocurre algo extraordinario. Cuando esa vibración se vuelve real en tu cuerpo, tu entorno empieza a reflejarla, no como magia, sino como coherencia. Personas que no te llamaban, te buscan, oportunidades que estaban cerradas, se abren, soluciones que no veías, emergen, pero no es porque el mundo cambió, es porque tú cambiaste tu frecuencia, y esa nueva frecuencia empieza a atraer realidades en sintonía. Decir nada me faltará sin vibrarlo es solo un sonido, pero sentirlo es un decreto energético, es una señal al universo, es una invitación a que la abundancia encuentre su camino hasta ti, porque ya hiciste espacio para ella dentro de ti, porque dejaste de pedir desde la urgencia y empezaste a vivir desde la certeza. Esa certeza, esa seguridad silenciosa, es la que Andrew Carnegie veía como el verdadero capital. La raíz de toda prosperidad duradera no está en las estrategias, está en el estado interno desde el cual decides existir. Y nada me faltará no es un consuelo, es una declaración vibracional, es un acto de creación, es un punto de partida. Hay un error silencioso que muchos cometen sin saberlo. Repiten el Salmo 23, lo memorizan, lo dicen cada noche o cada mañana, pero lo hacen desde el miedo, desde el deseo urgente de que algo cambie, desde la ansiedad que corre por dentro como un río desbordado, y así, sin querer, convierten una oración sagrada en un grito vibracional incoherente. Cuando dices, nada me faltará, pero lo haces con el corazón contraído, con el pecho tenso, con la mente preocupada, el campo cuántico no escucha la frase, escucha la vibración. Y si esa vibración es de carencia, de urgencia, de desesperación, entonces eso es lo que refuerzas, no por castigo, por resonancia. Greg Braden lo ha explicado con claridad. El campo que nos rodea es sensible a la coherencia entre pensamiento, emoción y cuerpo. Cuando esas tres dimensiones están en armonía, se genera un estado de coherencia cardíaca, un estado de poder real. Pero cuando recitas palabras de fe con emociones de miedo, estás enviando señales contradictorias al campo, y el resultado es confusión, estancamiento, bloqueo. El Salmo 23 no está diseñado para ser un hechizo, no es una fórmula mágica, es una llave vibracional, y como toda llave, solo funciona si la colocas con precisión en la cerradura correcta. Esa cerradura es tu estado interior,
tu disposición emocional, tu apertura sincera. No se trata de recitar desde el hábito, se trata de encarnar desde la verdad. Cuando repites este salmo desde la urgencia, estás diciendo, aún no confío. Estás posicionándote en el futuro, esperando que algo externo cambie para sentirte completo. Pero el salmo te invita a hacer lo opuesto, a habitar el ahora, a reconocer que la provisión no empieza fuera, empieza dentro. Y tal vez eso sea lo más desafiante de este proceso, porque implica soltar, implica rendirse, no en el sentido de renunciar, sino en el sentido de confiar, de descansar, de saber que hay una inteligencia mayor guiando el proceso, que no estás solo, que no tienes que controlar cada paso. Cuando cambias el lugar interno desde donde pronuncias el salmo, todo empieza a cambiar, no de inmediato, no como un truco, pero sí como una consecuencia, porque el universo no responde al sonido de tus palabras, responde a la música silenciosa de tu vibración, y esa música solo suena armónica cuando tú eliges confiar. Así, el salmo se convierte en algo más que una oración. Se convierte en un espejo que te muestra desde dónde estás pidiendo y te invita a elevar tu estado hasta el lugar donde ya no necesitas pedir, porque ya estás recibiendo. No basta con recitar el Salmo 23. Para que se convierta en una llave vibracional, en un puente entre lo espiritual y lo material, hace falta más que repetición. Hace falta presencia, intención, encarnación. Por eso, esta técnica no es una fórmula mágica, sino un acto de alineación profunda con la sabiduría que el Salmo contiene. 3 pasos, 3 gestos, 3 rituales íntimos que transforman la lectura en creación. Primero, el silencio. Antes de pronunciar una sola palabra, el cuerpo debe regresar al presente. La mente debe asentarse. El alma necesita espacio para escuchar. El silencio previo no es vacío, es cuna, es tierra fértil. Es ese instante en que toda la energía se recoge hacia adentro, como la respiración que antecede el canto. En ese silencio, simplemente respira. Lleva una mano al corazón si lo deseas. Cierra los ojos y permite que el ruido del mundo se disuelva, aunque sea por un momento. Segundo, la declaración sentida. No recites, declara, y no desde la garganta, sino desde el pecho, desde el vientre, desde ese lugar donde se unen la emoción y la palabra. Cada verso debe ser dicho con conciencia plena, pausado, sentido. Detente en cada verbo. Nada me faltará. Siente esa frase. ¿Qué cambia en tu cuerpo cuando la dices? ¿Cómo resuena? ¿Qué parte de ti se resiste? ¿Qué parte se abre? La clave está en permitir que el salmo entre en ti, no como letra, sino como verdad. Tercero, la acción simbólica, porque ninguna declaración tiene poder si no toca la vida cotidiana. Este paso es el más olvidado, pero también el más poderoso. Después de leer el salmo con conciencia, realiza un acto simbólico que represente tu nueva frecuencia. Puede ser algo pequeño, salir a caminar con una postura erguida, organizar un rincón de tu casa como si ya vivieras en abundancia, preparar tu comida como quien honra un banquete. No importa el gesto, lo que importa es que traduzcas la vibración del salmo en movimiento real. Este es el puente, entre la palabra y la materia, entre la fe y la forma. El silencio crea el espacio, la declaración enciende la llama, y la acción simbólica transforma esa llama en fuego que ilumina tu camino. Cuando haces esto cada día, algo empieza a cambiar, no de forma espectacular al principio, pero sí profundamente, porque tu campo vibracional se reconfigura, tu lenguaje interior se transforma, y lo invisible comienza a moverse, porque ahora el salmo no es solo un texto, es una frecuencia viva, una herramienta sagrada, una llave que tú decides usar, no desde la mente, sino desde el alma. En este verso hay una imagen que a muchos les resulta poética, pero pocos se detienen a sentir su poder oculto. Prepara una mesa frente a mis enemigos. No es un acto de venganza, no es una victoria sobre el otro, es un retrato de poder interno, de autosuficiencia vibracional. Es el símbolo de quien ya no necesita defenderse, porque ya no vibra en guerra. Los enemigos no siempre son personas. A veces
son pensamientos, son dudas, son voces internas que susurran que no puedes, que no mereces, que no es para ti. Son heridas viejas que aún sangran en silencio. Son miedos que se disimulan con estrategias, pero siguen ahí, esperando una caída. Y sin embargo, el Salmo no dice que hay que luchar contra ellos, no dice que hay que expulsarlos, dice algo mucho más profundo. Dice, prepara una mesa, no una trinchera, no un escudo, una mesa, lugar de encuentro, lugar de honra, lugar donde se sirve, donde se comparte, donde se celebra. La mesa es una metáfora poderosa del estado de plenitud interior. Significa, puedo estar rodeado de dudas, de caos, de inseguridades, pero dentro de mí hay banquete, hay paz, hay suficiencia. Dios me sirve en medio del campo de batalla, no porque todo esté bien afuera, sino porque todo empieza a estar en orden dentro. Cuando vives este verso, no necesitas demostrar tu valor, no necesitas convencer a nadie. Tu vibración habla por ti. Tu coherencia es tu protección, tu serenidad es tu defensa. Esa mesa representa la vida que decides construir desde la abundancia, aun cuando alrededor haya escasez. Es la declaración silenciosa de quien ya no se alimenta del miedo, sino de la fe. Y algo sucede cuando te sientas en esa mesa interior. El mundo comienza a responder distinto. Las puertas se abren sin que las empujes. Las oportunidades llegan sin que las persigas, porque tu frecuencia dejó de pedir y empezó a emitir. Dejaste de buscar validación y empezaste a vibrar certeza. La autosuficiencia vibracional no es arrogancia, es humildad profunda, es saber que tu provisión no depende del exterior, depende de tu conexión, de tu sintonía con la fuente, de tu capacidad de seguir sentado en esa mesa, aun cuando los enemigos internos sigan hablando. Si sentiste esa fuerza tranquila dentro de ti, deja la palabra conexión en los comentarios abajo. Esa mesa ya está servida. Y ahí, justo ahí, es donde el milagro se gesta. No cuando desaparecen los desafíos, sino cuando tú decides preparar tu mesa, en medio de ellos. Había una vez una mujer que ya no pedía milagros. Había perdido algo más profundo que el dinero. Había perdido la confianza en su capacidad de salir del pozo en el que se encontraba. Su ansiedad financiera no era solo por las cuentas impagas o la incertidumbre del mañana, era por la sensación de haber sido olvidada, por la idea silenciosa de que algo en ella no era digno de abundancia. Durante meses vivía con el corazón apretado. Cada vez que sonaba su celular, sentía que era una mala noticia. Cada vez que revisaba su cuenta bancaria, su cuerpo se tensaba. Se dormía tarde, con pensamientos repetitivos. Se despertaba temprano, con miedo. Vivía en modo de alerta, como si algo estuviera a punto de romperse, o ya se hubiese roto sin que pudiera repararlo. Un día, sin mucha esperanza, escuchó una frase que la tocó de forma extraña. El Salmo 23 no es solo consuelo, es una frecuencia. Algo en esa frase la hizo detenerse, no porque creyera ciegamente en ello, sino porque, en lo profundo, anhelaba encontrar una forma de salir del bucle sin pelear más, sin forzar más, solo descansar en algo más grande. Así comenzó. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de encender la mente del «tengo que», se sentaba en silencio, respiraba y leía el Salmo 23 en voz baja, a veces con fe, a veces con duda, pero siempre con presencia. Cada día elegía un verso y lo llevaba con ella, no como un mantra vacío, sino como una compañía. Cuando decía «nada me faltará», intentaba sentir, aunque fuera un segundo de suficiencia. Cuando recitaba «me conduce a aguas tranquilas», se imaginaba dentro de un río. Cuando repetía «mi copa rebosa», dejaba una flor sobre su mesa como símbolo de belleza en medio de la escasez. Pasaron 40 días. No ganó la lotería, no recibió una herencia, pero algo más importante había cambiado. Empezó a dormir sin sobresaltos. Dejó de temer a los correos. Su lenguaje interno se volvió más suave. Recibió una propuesta laboral inesperada, no porque la buscara, sino porque alguien la recordó en el momento justo. Y lo más sutil, dejó de sentirse olvidada. Hoy, esa mujer no recita el Salmo 23 por necesidad. Lo vive como una verdad que ya habita en ella.
como una melodía que la sostiene incluso cuando no la escucha. No por superstición, sino porque descubrió que cada palabra del Salmo era un espejo, no de lo que ella era, sino de lo que podía llegar a ser si se lo permitía. Y esa historia, aunque tiene nombre, podría tener el tuyo, porque todos, en algún momento, necesitamos recordar que la abundancia no siempre llega con ruido. A veces, empieza con un susurro, con una frase, con una decisión silenciosa de volver a creer. Hay frases que parecen mágicas, hasta que se repiten tanto que pierden el alma. Mi copa rebosa es una de ellas, poderosa en esencia, sagrada en origen, pero fácilmente vaciada de fuerza cuando se recita como un eco sin emoción, porque no es lo que decimos, es lo que sentimos mientras lo decimos, y más aún, es lo que nuestro cuerpo cree. Imagina un vaso, lo llenas con agua, pero al mismo tiempo le haces una pequeña grieta. El agua se escapa, aunque digas que está lleno. Así sucede cuando pronuncias palabras de plenitud desde un estado de carencia emocional. El cuerpo lo siente. La voz puede decir una cosa, pero el sistema nervioso vibra otra muy distinta. Repetir mi copa rebosa desde la urgencia de que rebose es declarar al universo que aún está vacía. Es un acto de contradicción vibracional. Y el campo cuántico, ese tejido sutil que responde a la coherencia más que a la lógica, detecta la incoherencia y la refleja, como un espejo. Por eso no se trata de repetir más, se trata de bajar al cuerpo, de involucrar al corazón, de permitir que cada célula respire la frase antes de pronunciarla. Gregg Braden lo explica con claridad. El corazón, cuando entra en coherencia con la mente, genera un campo electromagnético capaz de influir en la materia, pero si hay disonancia interna, ese campo se fragmenta y la manifestación se retrasa. La clave, entonces, no está en la cantidad de veces que recitas el verso, está en el estado en que lo haces. Antes de decirlo, respira, siente, evoca una memoria en la que te hayas sentido abundante, aunque sea algo pequeño, aunque solo haya durado un instante, y desde ahí, di la frase, no para convencer al mundo, sino para recordártelo a ti, porque la copa no rebosa cuando dices que sí, rebosa cuando dejas de resistir el sí, cuando dejas de pelear con la idea de que puedes recibir, cuando tu biología, tu emoción y tu palabra entran en la misma melodía. Y si hoy no lo logras sentir, no pasa nada, no estás fallando, solo estás afinando tu instrumento interno, y cada día que vuelves a intentarlo, estás un paso más cerca de que tu cuerpo diga sí con naturalidad. Porque el verdadero milagro no es llenar una copa, es recordar que ya eres la fuente y que nada te falta cuando reconoces quién eres. Hay un lenguaje que no usa palabras, un susurro que la vida emite cuando algo dentro de ti se alinea en silencio. No son fuegos artificiales. No es un milagro estridente. Son señales suaves, sutiles, pero profundamente transformadoras. Y esas señales empiezan a aparecer cuando repites el Salmo 23, no como una súplica, sino como una verdad interna, no como una necesidad, sino como una coherencia. La primera señal es la paz inesperada, esa sensación de que, aunque nada haya cambiado afuera, algo profundo se ha ordenado dentro. Es como si una fuerza invisible te abrazara por dentro. No puedes explicarla con lógica, pero sabes que está. Es una calma que no depende de resultados. Es una seguridad que no se basa en garantías externas. Es una presencia. La segunda señal son las puertas que se abren sin que las fuerces. No se trata de que todo sea fácil. Se trata de que lo que parecía bloqueado empieza a fluir. Una llamada que no esperabas, una coincidencia que te guía, una oportunidad que llega justo cuando dejaste de buscar. Es como si la vida te escuchara, porque finalmente tú te escuchaste primero. Otra señal clara es el cambio en tu lenguaje interno. Las frases de carencia, de urgencia, de duda, comienzan a perder fuerza, y sin darte cuenta, empiezas a hablarte con más ternura, con más fe, con más gratitud, y esa voz interna más suave cambia tu manera de responder a la vida. Ya no reaccionas igual ante el conflicto, ya no te desesperas igual ante lo incierto. Algo en ti ha madurado, y lo más revelador,
es que dejas de usar el salmo como herramienta de emergencia. Ya no es un salvavidas para los días difíciles, es un hábito, un anclaje, un lugar donde habitas, y esa constancia, esa fidelidad a tu práctica vibracional, transforma tu campo energético de forma profunda y duradera, porque lo que activa la promesa no es el desespero, es la presencia. Lo que abre caminos no es la repetición frenética, es la quietud sentida. Y cuando esa coherencia vibra desde tu interior, no hay oración que no sea escuchada. Hay una herida silenciosa que muchos cargan sin notarlo. Es esa sensación de vacío que no se llena ni con dinero, ni con logros, ni con aplausos. Y en medio de ese hueco, es común que muchas personas busquen en la espiritualidad un alivio inmediato, una solución mágica que calme lo que duele, sin tener que mirar lo que lo causa. En esa urgencia emocional, incluso palabras sagradas como el Salmo 23 se usan como escudo, no como espejo. Se repiten como quien toma una medicina para el cuerpo, pero sin dejar que penetre el alma. Y así, lo espiritual se convierte en ritual vacío, en repetición automática, en intento desesperado de tapar un dolor que no se quiere sentir. Pero el Salmo 23 no es una pastilla, es un llamado. No fue escrito para calmar la ansiedad como se calma un niño con un dulce, sino para recordarte tu verdadera naturaleza, la de alguien que ya está acompañado, guiado, sostenido, incluso cuando no lo parece. Incluso cuando el mundo alrededor grita lo contrario. Cuando usamos lo espiritual como una muleta para la escasez emocional, lo que hacemos es reforzar la idea de que algo nos falta, que hay algo que debemos conseguir para recién entonces estar bien. Pero la verdad más profunda es otra. Tú ya estás completo, ya eres abundancia. Y cuando entras en contacto con esa certeza, sin exigencias, sin desesperos, el universo entero empieza a reflejar esa plenitud. La espiritualidad real no es una respuesta automática a nuestros vacíos. Es una comunión viva con lo invisible que nos sostiene. Es volver al centro. Es permitir que cada palabra, cada verso, sea un acto de presencia y no un intento de fuga. Y cuando eso ocurre, el Salmo 23 deja de ser una repetición y se convierte en una experiencia, un hogar interior al que siempre puedes volver, aunque afuera todo parezca desmoronarse, porque el verdadero milagro no es que las cosas cambien, es que tú cambies la forma en que vibras, y entonces todo lo demás comienza a responder. Andrew Carnegie solía decir que las ideas son el capital más poderoso, no los edificios, no las acciones, no el oro, las ideas. Y entre todas, hay una que la humanidad ha tenido entre manos durante siglos, pero la ha olvidado como quien olvida una llave en el fondo de un cajón. El Salmo 23 no es una plegaria de consuelo, es una idea divina, una arquitectura invisible que solo cobra vida cuando se vive, cuando se respira, cuando se encarna verso por verso. Greg Braden lo ha demostrado con ciencia. El corazón en coherencia no solo late, emite, comanda, ordena al campo cuántico como una antena que sintoniza futuros posibles. No es magia, es biología espiritual. Y cuando recitas "Nada me faltará" con ese corazón activado, no estás pidiendo, estás declarando, no estás esperando, estás sembrando. Más que una oración, el Salmo 23 es un mapa de regreso a ti, un código de alineación profunda entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cada verso no es un pedido, es una puerta, una frecuencia, un permiso, pero nada de eso actúa si solo lo memorizas. Nada se abre si lo dices con la voz, pero no con la vibración, porque el universo no responde al sonido, responde al estado. La verdadera abundancia no se grita, no se mendiga, se encarna, se habita. Y cuando te atreves a vivir como si ya fueras cuidado, como si ya fueras guiado, como si ya fueras proveído, entonces el campo responde, las puertas se abren, y el Salmo deja de ser un texto para convertirse en tu realidad. Y si hoy fuera el día en que dejas de repetir y empiezas a encarnar, y si cada palabra fuera una semilla y cada acción el agua que la hace florecer, si sentiste que es momento de encarnar lo que ya sabes, suscríbete, activa la campana
y sigue sembrando con nosotros. Hay un nuevo video esperándote en pantalla. Haz de esta serie tu espacio de crecimiento, porque al final no es el salmo lo que cambia tu vida, es quién eres tú mientras lo dices.